Buenas noches, bienvenidos a este podcast llamado Cultural. Me encuentro con mis compañeros Diana, Luis, Paola y Liliana. Hoy en el podcast vamos a hablar sobre la cultura y el impacto que hemos tenido del internet. Me gustaría invitar a mi compañero Luis Mario a que nos platique un poquito sobre qué es la cultura y, bueno, las características que emanan de ella. Luis Mario, amigo, por Vas, favor, si nos Luis. hace el favor de hablar sobre qué es la cultura. Claro que sí. Primero necesitamos saber cuál es el significado de la cultura, antes para desarrollar ese tema. La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales. Esto incluye lo que viene siendo las lenguas, las tradiciones, los hábitos, los valores, los patrones, las herramientas y conocimientos. Y creencias. Y creencias, obviamente. Y hablando ahorita Ok. que mencionaron creencias, no sé si han dado cuenta que en todos los estados, o bueno, en todos los estados de México, más que nada aquí en nuestro país, que es muy diverso en ese aspecto de lo religioso y cultural, que como hay una mezcla dentro de cada estado, de cada familia, porque pues igual las familias son las que forman al estado, ¿no? Pero por ejemplo, no solamente es de los estados, sino también pequeños pueblos o ciudades que yo he conocido Sí, creo, en el creo que todo empieza como con los pueblos indígenas, ¿sabes? Porque son como los más antiguos. Claro, Entonces, son como, más que nada son las raíces de nosotros los mexicanos, si te das cuenta. ajá, por ejemplo, el Día de Muertos, o sea, es algo que define nuestra cultura cañón. Claro. Pero fíjate que en ese punto, para mí la cultura tiene un significado un poquito, no tanto sobre a lo mejor la relación que tenemos de pasados indígenas, sino por ejemplo, Estados Unidos, yéndome muy lejos, Estados Unidos tienen su propia cultura, sin embargo, si piensas un poquito sobre su historia, realmente no tienen raíces, o sea, raíces indígenas o raíces muy atrás, sino después de la colonización a crear su cultura. Entonces, pues bueno, para mí, Pues Pero siento, por ejemplo, que eso es lo que hace a México un país rico en eso, porque como que hay historia detrás, o sea, de cada pequeña tradición, cultura, a nivel, vamos a ponerlo a nivel país, a nosotros, es porque hay una historia, entonces como que eso lo hace chido. Pues sí, o sea, hay que aceptarlo. La verdad, a México lo hace chido por su cultura. Debemos de Pero la admitirlo. mayoría está modificada desde que nos colonizaron. Se modificaron. Creo que el Día de Muertos no se celebraba como tal, pero sí se hacía un como atributo a los muertos, a los que ya no estaban. No, es igual, es una característica de la cultura, que más que nada va evolucionando con el paso de los años, porque antes a sus inicios, los que eran los indígenas adoraban a lo que era la muerte, pero hacían rituales muy diferentes. Ya después llegaron los españoles a colonizarnos y todo, y nos metieron lo que era la religión, un aspecto religioso a lo que era la adoración. No hacemos la adoración a la muerte, sino más que nada hacemos unos rituales y ofrendas a los que son nuestros seres queridos que ya se fueron. Ese es el cambio que ha tenido poco a poco el Día de Muertos aquí en México. Igual en la religión creo que había más dioses. Ajá. Se alababa a más figuras, por así decirlo. Y ahorita Sí, tenían como un dios para cada cosa, o sea, dios de la lluvia, del sol, cosas así. Todo tenía un dios. ¿Se imaginan? Sobre que la cultura es muy cambiante y pues de hecho es cierto porque bueno, como mencionan, pues el Día de Muertos, pero en realidad eso ha pasado en todos lados. Por ejemplo, si nos vamos un poquito de la historia de todos los países, como les digo, en Estados Unidos, la cultura, otra creación de colonizadores, más que nada para que los pueblos indígenas se sientan un poquito más
¿cómo se los puedo decir? Un poquito más allegados a ver a un santo. Sí, pues es que sí, porque, más que nada, si te dan cuenta, los españoles antiguos es como los abuelitos de ahorita, de que dicen, ay, tienes dibujado una calaca, no, significa la muerte, pero no, Es más que cierto. nada eran las creencias que tenían en ese tiempo. Los españoles al ver eso, pues obviamente se horrorizaron, de que no, ¿qué están haciendo? Le están adorando a un dios de la muerte, no. pues sí, de hecho, si no, hubo un tiempo, no sé si llegaron a ver, había una publicación que decía que si no los hubieran colonizado, nosotros seguiríamos haciendo rituales y cosas así. O Sí, al sea, dios del sol, al porque, dios de la luna. porque en sí mataban, o sea, lo que yo tengo entendido es que Hacían la gente, por sacrificios. ejemplo, sacrificios Pero con creo las que ellos personas. ofrecían. Ujú. Porque por lo que recuerdo, al menos los mexicas tomaban a los mejores guerreros de otros pueblos con los que competían para tomarlos en sacrificio. De hecho, por eso fue en gran parte por lo que perdieron la batalla con los españoles, que bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema. Lo que yo les quería agregar igual es que me parece interesante, al menos a mí, cómo pues otra vez retomando lo mismo, cómo va cambiando, por ejemplo, y cómo la gente se adapta para imponer sus creencias. Porque, por ejemplo, no sé si conocen un poquito la historia sobre la santería, que pues realmente en África se utilizaba muchísimo pues lo que es la brujería. Entonces, cuando llegaron los países europeos a colonizar África, los africanos empezaron a meter cosas en la religión católica, pero realmente estaban haciendo como una adoración a sus propias creencias. Sí, fue como un complemento, supongo. Exacto, como que se empezaron a adaptar. Sí. Ajá, es que como hablamos, más que más, a veces siento yo que hay gente que se queda con lo antiguo y hay otra que a fuerza se tiene que adaptar. O sea, hay gente, siento que no tiene como elección, ¿me entiendes? Por ejemplo, hablando de lo que estábamos diciendo sobre los indígenas y cuando llegaron los españoles, pues los indígenas no tuvieron elección, o sea, tuvieron que cambiar a fuerza. Pues fíjate que en ese punto, cuando llegaron, pues los veían como dioses, porque veían pues para empezar, los europeos pues suelen ser más altos, veían a gente más alta, de piel blanca. Entonces, algunos sí optaron por irse pues a adorarlos, a verlos como unos dioses. Entonces, fíjate que algunos pues sí empezaron a cambiar sus creencias por voluntad propia, pero pues los que se negaban, pues sí. Bueno, pues sí, o sea, simplemente lo que comentábamos de eso, que hay cosas que, Se fue Diana. pues, creo que hubo un problema con el Inter. Pero pues sí, creo que todo, o sea, al final es lo que te hablo, toda la historia de México al final hace que las tradiciones, costumbres que tenemos ahora tengan como una historia larga que contar. Y independientemente de eso, es por eso que la hace bonita y al contarla a otra gente que tal vez no es de nuestro país, pues se hace interesante. Sí, realmente es que la cultura de donde sea suele ser interesante porque suele ser algo nuevo. Para uno Algo que es Exacto. extranjero, sí. Ujú. Porque ya Tan como solo, es diario para nosotros ver las comidas típicas que hace tu mamá para comer cuando hay muchísimo calor. es verdad, incluso o sea, en el mismo país pasa eso. Por ejemplo, muchos no saben cómo es en el norte y muchos acá en el sur. O sea, es diferente. Como que exacto. Por ejemplo, tú eres de Tampico, ¿no? Sí, de hecho yo soy de Tampico, ajá, de Tamaulipas del norte. ¿Te imaginas? O sea, el cambio. Tampico queda en el norte. Mande. Tampico queda en el norte. Sí, se podría decir, está pues cerca del Golfo, hay playita.
Ah, no manches, en serio, nunca he ido al norte. ¿Cómo es el norte más o menos? ¿Cómo es la cultura de allá? Pues Tienen comida fíjate, típica. sí, o sea, ya creo que lo más típico es las cosas que llevan carne, por ejemplo, corderito asado, corderito tal, o sea, por ejemplo, aquí es mucho de mariscos, ¿no? Y allá es más como de la carne, o sea, que carne con esto, carne con el otro. Ujú. Y, por ejemplo, allá, pues Tamaulipas está pegado les digo, al Golfo, entonces hay playas y cosas así, y tal vez no es tan caluroso, pero sí es muy fresco allá, o sea, hace demasiado frío. Probablemente en estas épocas, ya a las 5 o 6, empieza a bajar como al 16 grados, o sea, es horrible el frío allá. Ay, aquí muriéndose de calor todos los días. Ujú. Y por ejemplo, este, aquí la bebida típica es es el pozol. Y Ajá. allá uno pregunta o dice y pues no lo conoce. Es poca la gente que lo conoce, pero realmente no, o sea, ya preguntan y es como, ¿qué es eso? O sea, ni idea de cómo se toma, qué es, nada. Eso me decía mi prima que se fue a Puebla y que habían cosas que ella pedía como, creo que era el queso, allá lo pedían diferente y que fue como un Sí. choque de cultura. Por ejemplo, lo que estuvo que en Facebook es que allá, por ejemplo, de donde yo soy en Tampico, se le dice trole al esquite. Y hay otros lugares donde dice lote en vaso. Solo había visto el de lote en vaso. Entonces eso estaba como muy chistoso, porque recuerdo que de las primeras veces que yo llegué acá, pues yo decía, me da y se me quedaban viendo raros, así como de, ¿qué me estás pidiendo? Pero pues Ese, ya luego entendían que era, ajá, que era un esquite. Y allí igual, cuando fui para Tampico, se me salía a decir esquite, o sea, pero pues me entendían. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí, Paula? Aquí, pues, supongo como por ahí de 10, o sea, sí, en sí 10 años se podría decir. Y he aprendido de las dos, de las dos culturas. De la escultura. Sí, de Sí, hecho yo igual llegué más o menos por ahí de los 10 años, creo que un poquito antes, como por ahí de los 8. sí, de dónde venías o qué? Pues yo soy de Morelos y pues igual llegué como hace cuando tenía 10 años, y Ujú, igual no tengo que, más que nada lo que yo más noté fue ujú. la forma de hablar de la gente, porque por ejemplo, en Morelos se acostumbra muchísimo a hablar como chilango. Creo que la Ciudad de Ah, México queda aproximadamente como a 1 o 2 horas, entonces la ujú. forma de hablar es muy, muy parecida. Y llegar aquí y escuchar otras palabras, no sé cómo se llaman, creo que se les llaman Modismos. modismos, exactamente. Escuchar los modismos aquí es lo que más se me complicó a mí del cambio de vida, pues, de venir a vivir aquí a Tabasco. ¿y cómo hablan los chilangos? Nunca has escuchado hablar un chilango. O sea, No, hablan así como cantadito. no. Pues sí hablan medio chistosón, o sea, no me sale, pero sí sé que hablan chistosón. Como cholos, no sé cómo decirlo. No, fíjese que nunca he escuchado hablar un chilango. Como cholo. Pues hablan como que, pues es que tú, no entiendo, como que da medio cantadito. Ándale, igualito. Igualitísimo. Diana, tú igual, tú tampoco eres de aquí, ¿verdad? ¿Tú eres de dónde? Diana. No, Liliana creo que sí es de aquí, ¿no? Diana. Ah, No, Diana, pues Diana Liliana. también. Liliana sí creo que es de aquí, pero Diana no sé. Diana, no te escuchas. Creo que tienen problemas con el Inter.
Así que, Luis es de aquí. Bueno, Luis Mario, la verdad es que no sé. ¿De dónde eres? ¿y tú, Luis Mario, qué nos cuentas? Pues yo soy aquí de Cárdenas, ¿sabes? Pues mi pueblito hermoso. ¿Y tomas pozol? Porque yo conozco a gente de aquí que no toma pozol. No, así que el pozole es mi bebida favorita. ¿Lo tomas con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Ah, bueno. A mí no me gusta con azúcar, la verdad. Pero, o sea, en sí el pozol, ¿qué es? O sea, sé que es una bebida, pero ¿qué lleva en sí? Cacao y Masa, maíz. maíz. Cacao y maíz. Se hace como el chocolate. Es que no sé si es chocolate. Creo que no es chocolate. Es- Pero mi abuelita es lo hacía. cacao molido, Ajá, el creo cacao que es. molido. Ándale, Se creo que es pone el como a huesito del tostar. cacao, ¿no? La semilla, la semilla del cacao. Se Ándale, pone, la semillita. la solea y de ahí se pone a tostar. Y como que lo aplastan, no sé, para hacerlo a polvito. Y ya de ahí ponen en el molino ¿cómo se llama? El maíz. Ah, ya. Pero igual hay otros Ujú. tipos de pozole, ¿no? Por ejemplo, el pozole ¿Sí? con horchata, con horchata, Ese, con cacahuate. Las personas le Chocolate, pueden creo, agregar como que cosas diferentes. Sí, es lo que he visto. O sea, luego yo veo, por ejemplo, en Facebook que Sí, hay ponen muchos muchos. tipos de pozol. Aquí en Tabasco hay muchos tipos. No, algo que me da mucha risa. ajá. Creo que nuestra amiga está teniendo problemitas con el Inter. Así que, pues ya sabemos por qué se corta. Chale, Pues, pues fíjate que creo que allá en Tampico no hay una bebida típica. O no sé, agua de frutas es muy común, pero o sea, no, creo que no. Así como aquí, no. Una bebida así que los defina, no. Y una comida así como que el platillo de, no sé. Pues mira, al menos el lugar donde yo siempre voy, que es Tampico, hay algo que cuando llegan se podría decir gente de otros lugares lo que les recomiendan, se llaman tortas de la barda, o sea que simplemente es torta pues con jamón, chorizo, carne, salsa verde de chicharrón y pues es una torta, pero allá es típico tortas de la barda y así se llama, tortas de la barda. Tú vas a alguna esquina y tortas de la barda. Eso Como es los como tacos. Ajá, se podría decir tortas de la verdad ya. ¿Qué tan grandes están? Pues, haz de cuenta que están como así y están gorditas. Porque, o sea, sí le ponen bastante. Están muy Ok. ricas. Es como cuando vas a Oaxaca y te dan Ay, ¿cómo se llama? Las tlayudas, ¿o cuáles? Vale, las ayuda. Tlayudas. Sí, que por Pero, ejemplo de Oaxaca. ¿Mande? pero las tortas están muy caras. ¿Están muy, qué? Caras. Sí. Pues es que depende igual el lugar al que vayas. Pero supongo que están por ahí de 35 y tantos. O sea, O está un sea, precio. ajá, y pues para el tamaño que te dan y cómo están, pues la neta valen la pena. Bueno, algo más. Mandedan. Oh, my. Pues yo, la verdad que sepa, de Morelos no conozco mucho porque ya llevo mucho tiempo viviendo aquí, pero la cultura en Morelos es muy parecida a la Ciudad de México, porque no hay cosas tan características, si acaso están pues el baile de los chinelos y una que otra cosa más, pero realmente no, Morelos no es algo que se caracterice Tiene muchísimo lugares. tiene lugares muy bonitos. Cuernavaca es muy bonito. Pero no, o sea, en sí como
algún monumento o algo que digas que vas a ir a ver cuando vas para allá? Pues es que en Morelos, realmente la verdad, lo único conocido de Morelos es Cuernavaca, porque los demás municipios, como por ejemplo, hombre, pero bueno, los demás municipios, ya no me acuerdo muy bien el nombre, pero no son tan conocidos. Y pues Cuernavaca realmente pues es una zona turística porque pues hagan de cuenta que tiene es como parecido a San Cristóbal en algunas zonas, pero Ay, realmente San Cristóbal es muy bonito. San Cristóbal está precioso, San pero Cristóbal está muy chiquito. está Y muy no chiquito. poder reaccionar de eso, ¿sabes? De hecho, nada más es como unas calles y ya. Das la vuelta y en una hora no hay pierde. Algo típico aquí de México, o algo mucho hablado, pues, son los mitos. Ah, eso Las sí. leyendas. La de La Los Llorona, mitos. por A ejemplo. mí me daba miedo lo de La Llorona. O sea, nunca la escuché ni nada, pero me contaban que la escuchaban y así. Y yo Mi estaba mamá, chiquita. mi mamá escuchó La Llorona cuando estaba embarazada de mí. Qué feo. Que Sí. eso es algo que se me hace chistoso. Todos conocemos a alguien que ha dicho que ha visto La Llorona, La he siempre. escuchado. Sí, la he Bueno, Sí, pues sí. yo no conozco que la hayan visto, pero sí que la han escuchado, sí. Igual A yo. mí- Y es que. Mis tíos Sí. me han contado que igual lo han escuchado así. O si no, sobre los duendes, igual. Ándale, los duendes. Es súper También común. De verdad que Miren, sí. se esconden las cosas. Lo que me han contado sobre los duendes, según mi familia, es que los duendes se suben a las matas, a las palmeras, pues, y le Ujú. empiezan a hacer trenzas con las hojas de las palmeras. A mí me lo Sí. decían, pero con los caballos que amanecían trenzados. O sea, no Sí, es igual como con los una caballos. trenza bien hecha, pero pues sí, como que los trenzan. Sí, está raro, o sea, creo que como dice Liliana, todos tenemos un conocido o algo que nos ha contado algo así. La verdad, no, qué miedo. Porque luego como que interviene en tus creencias, porque una parte de tu creencia te hace no creer en eso, pero la realidad es otra, como que choca. Ajá, exacto, es que hay veces que uno tal vez no quiere creer por no tener miedo, pero lo que está pasando en ese momento, pues es que sí, Da miedo. Como que de no verdad sabes. que sí. Sí da miedo, pero según son mitos, no sabemos todavía. Hasta que Pero- no nos pase. Ay, Ojalá nunca nos pase. una vez me aventaron un libro en mi cuarto. De verdad. Sí, y luego me cerraron la puerta. No manches, qué feo. A mí creo que lo que me han hecho aquí en mi casa es moverme las cosas. O sea, pero varias veces. Yo las dejo en un lugar y aparecen en otro. Y sé que estoy sola. El duende. Ujú. Literal, creo que sí. Creo que si ahorita empiezo a ponerme nerviosa es porque me andan moviendo las cosas, amigos. Qué miedo, ¿no? O no sienten que las ven. ¡Ay, no digas eso! Fíjate que sí. O luego me levanto de una madrugada y me pongo a pensar en lo que leo en internet de que alguien te está viendo. De verdad que sí. Ay, no, Luis, mencionaste un tema muy feo. Muy delicado. Pero dicen interesante, que ¿no? a las 3 de la mañana todas esas cosas empiezan a aparecer. Los duendes, Ay, los no, güey. Aquí les Esa es van a la- agarrar las tres. Aquí nos van a agarrar las 3. Sí, Ay, no, por qué eso feo. dicen que cuando te despiertas entre las 2 y las 3 es porque alguien te está viendo. Ay, güey, no. Ya no me digas eso, güey. Yo soy bien miedosa. Ah, Güey, a esa también hora se, eso a de esa hora poner se me tapa la nariz. sillas. Eso de poner sillas enfrente de tu cama o al lado. Yo tengo una, de hecho, aquí al lado de mi cama. Y este sillón enfrente de mi cama. Y dicen que se sientan invitas a los espíritus a verte dormir.
Ay, no, güey, qué No feo. manches. ¿No habían escuchado eso? No, No. güey. Te lo juro que nunca Ay, he yo escuchado. sí no puedo dormir con eso. Porque tengo mi sillón y tengo una silla y es como que me pongo a pensar en eso. Sácalos del cuarto. Hay mucho rollo entre dos plantas en mi casa. Ay, qué feo. Fíjate que a mí me pasaba mucho que cuando yo estaba durmiendo sentía como que estaba temblando. O sea, como si la cama se estuviera moviendo. Igual Y a me mí. paraba y iba al cuarto de mis papás y les decía, está temblando, está temblando. Y no estaba temblando, o sea, solamente mi cama se estaba moviendo mientras dormía. Eso me daba Güey. muchísimo miedo. A mí me hablaron una vez. Ay, no, güey, qué feo. Yo Ay, estaba no. dormida en la madrugada y me hablaron. Y fue como que. Por eso hagan su oración antes de dormir. Ustedes son creyentes. Ah, no Fíjate sé. que eso sí va un poquito más de la mano con el tema principal, porque La cultura. estamos hablando sobre la cultura y bueno, parte de la cultura pues es la religión. Pero igual algo interesante es que a veces se va perdiendo con el tiempo. Cuando creces, No, pero, o sea, pues, ajá, realmente nosotros perdimos nuestras creencias cuando llegaron a colonizarnos, conquistarnos, no sé cómo se diga, porque teníamos como esas creencias que ahora se dicen como brujería, pero en sí era algo normal, una práctica normal para nosotros. Y de ahí se fue cambiando porque pues para los españoles estaba mal. Y nos quedamos Sí. con las creencias. yo me refería un poquito más a como personal, ¿me entiendes? Ujú. Como que Pues, tenemos o sea, yo, alguna religión y creces y hay gente que se vuelve atea, hay gente que se queda en la religión o que se cambian igual a lo católico o se hace testigo de Jehová. Entonces yo creo que va un poquito de la mano de que igual con el paso del tiempo a veces la gente se va creando un criterio propio. sí, o sea, pues es parte de eso. Al final, la sociedad te puede imponer una cosa, pero si tú sientes que por ahí no va lo que tú crees, pues lo cambias. O sea, al menos yo, hablando de la religión que mencionaste, pues, pues no llego como a ninguna iglesia ni nada, o de una religión en específico, porque simplemente como que no me siento cómoda y me quedo más como que yo creo en Dios y con eso me Ándale. basta, o sea. Fíjate que es muy interesante porque es algo que se ve un poquito más en estos tiempos, porque antes era muy común que pues nos vamos todos a misa, nos vamos todos a la iglesia, y ahorita realmente como que se están separando los conceptos. Es Hay como gente, la generación de ahorita ándale, cambió sus ideas y ya cada quien decide lo que quiere, no lo que le imponen. Exacto. Una generación un poquito más libre de ya poder decidir bien sin que, o sea, tal vez sin tener miedo también a que si no quieres esto, te puedan regañar o cosas así. Árale, es como que más abierta de mente. Ujú, exacto. ¿O tú qué opinas, Daniel? sí, de hecho, sí, como mencionan, pues, sí, con el paso del tiempo se van creando y hasta creando una nueva cultura, porque de hecho si te das cuenta, ahorita estaba pensando en cómo cada década tiene algo que los caracteriza, ¿sí me entienden? Como por Sí. ejemplo, hace muchos años que era muy normal eso de pues sí, de pues, una familia heterosexual o una familia católica, ese tipo de cosas. Ujú, Y al menos lo que yo recuerdo, por lo que he leído un poquito, es que a partir del sexenio de Díaz Ordaz, más o menos, ujú, pues empezaron a haber movimientos y se empezó a traer cosas de otros países. Empezaron a traer cosas como por ejemplo el rock y nuevas, ahora sí que imagino yo que entra un poquito en el tema de la cultura, como por ejemplo los hippies, ujú. empezaron a hacer todo eso aquí en México y fue lo que pues ha cambiado al menos el cómo vivimos ahorita. Sí, todo influido al final hacia nosotros y hoy lo podemos ver. Sí, y es algo que seguirá pasando, o sea, a lo mejor nosotros igual para un futuro
cambiemos algo para nuestros hijos y ya no se tenga como los mismos pensamientos o los mismos métodos de antes. Sí, pues al final vamos evolucionando y pues las cosas, exacto. Como que conoces nuevas cosas, no sé, tenemos más posibilidades de conocer al mundo que las que tuvieron nuestros papás o abuelos. Sí, es que se diga que la cultura no es algo instintivo del ser humano, o sea, a los pasos del año vamos aprendiendo más cosas o culturas que nos enseña nuestro antepasado, o sea, no sé si me entienden. Sí. O sea, eso es algo importante, como por ejemplo ahorita, pues gracias al acceso del internet, pues tenemos, pues ahora sí que como las puertas abiertas para aprender un poco más sobre el pasado y todo eso, pues al final de cuentas nos sirve para ahorita tomarlo para nosotros. Sí, o sea, ajá, creo que como tú lo dices, por ejemplo, ahorita lo de las clases en línea, ¿no? Hablando de posibilidades y cosas así, con esto del internet, teléfonos inteligentes, se podría decir, pues al final podemos estar haciendo ese tipo de cosas, platicar un rato y pues seguir recibiendo la educación, aunque es un poco difícil, pero pues de alguna manera estamos intentando. Wow, sí, ahorita que estás diciendo que es difícil, yo ahorita estaba conectada hablando tranquila sobre mi podcast, pero se me fue el internet y o sea, me sorprende lo tan dependientes que nos hacemos hoy en día del internet, que no podemos hacer la tarea, no nos podemos Realmente por ahorita ejemplo, clases que para estamos todo. en medio de una pandemia, ujú, Y ahí, incluso para comprar cosas. exacto. Sí, de hecho, ahí estaba pensando más cómo, cómo chocan a veces las generaciones, como no sé si a ustedes les pasa también, pero bueno, a mí mis papás ahorita con lo que mencionaba Diana de que a veces con el internet pues se te complica hacer un poquito las tareas. A mí me pasa mucho de que mis papás no entienden esa parte, o sea, de que el internet realmente ya es parte de nuestra vida. Y a veces para hacer una tarea o algo necesitas internet y mis papás son así de, ay, pero ¿cómo necesitas esa cosa? O como para qué lo estás utilizando, si en no les mis tiempos, que les dicen que yo iba a la buscaban en biblioteca. libros y así. Ah, sí, ajá. Pero, Por ejemplo, ahorita me dejan una investigación más extensa que probablemente no encuentre en un libro o descargar imágenes. No puedo descargar una imagen de un libro. exacto, en ese punto es como que es que ahorita, por lo mismo siento yo que las tareas se van haciendo más complicadas y cosas así, y ahorita ¿en dónde encontramos un libro? O sea, ya todo Sí. fue reemplazado realmente. Aunque nosotros quisiéramos, es difícil ya encontrar un libro como los de antes donde venía tanta información. Entonces, pues nuestro último recurso siempre va a ser internet, o sea, es internet, más bien el primero y el último es internet. Y de hecho, Pues normalmente igual, si te das cuenta, nuestros papás crecieron con ese do de que investigar en la biblioteca los libros, pasar horas ahí dentro, pero creo que todo se ha como que modificado para que todo se hiciera más fácil, ¿sabes? Nada más investigamos, cómo se hace el cambio de horario, cosas así, y ya no sale rapidito, pero igual, como dices tú, las tareas se han complicado y se están haciendo más largas, más que nada. Exacto, o sea, uh-huh. O sea, es como que este tipo de cosas como el internet sí se van adaptando a nuestras nuevas necesidades, porque las necesidades de hace años ya no son las mismas que ahora y tiene que haber nuevas cosas. Hace un año yo no necesitaba Teams para hacer videollamadas. Exacto, hace un tiempo no teníamos Classroom ni nada y hoy lo tenemos. No sabía que los maestros usaban. No sabía usar correo, eso fue lo peor de todo. Aprendieron en cuarentena. No puede ser. Bueno, creo que yo sí, pero pues lo básico, ya sabes, nada más el archivo y ya. No, yo nada, o sea, no sabía cómo se enviaba un archivo ni cómo buscar el contacto del correo. Aprendimos todos juntos. Es que igual ese es otro problema, que nada más usamos las redes sociales
pero no utilizamos el internet como para lo básico de la educación, los correos, así, aplicaciones para estudiar. Pues es Creo que que mira, Luis Mario estaba hablando y alguien silenció su micrófono. creo que eso pasó. Luis Mario, a ver, habla. Prende tu micrófono. ¿Quién sabe quién me silenció? Estaba hablando sobre el internet. Esta vez no. Perdón, es que estaba hablando Paola, pero como tú estabas con tu micrófono encendido no te escuchaba, no escuchaba a nadie. A ver, Bueno. habla Luis Mario. A ver. Es que le quería decir que el internet se ha vuelto necesario para nuestra vida. Así Así es. como había dicho mi amiga Diana, nuestros padres crecieron yendo a las bibliotecas investigando. Ahorita solamente buscamos en internet, por ejemplo, qué es cultura y nos dan mucha información de cualquier tipo, de cualquier fuente y todo. Y antes pues teníamos que ir a la biblioteca pues a investigar en los libros. ¿Alguna vez fueron a la biblioteca? Yo Y yo no recuerdo Sí, en el kinder. sí, pero fue en tiempo de primaria a secundaria y ya. Pero más bien eran que como que cosas de literatura, de tener que ir a una biblioteca y contar tu experiencia, cosas así. Pero no más que nada para Ay. investigar. Me dejaron esa tarea y nunca la hice, la verdad. Se inventaba eso, ¿no? ¿A poco se tenía que ir de verdad? Pero, pues mencionando lo que decías, Diana, que por ejemplo, pasamos más tiempo en redes sociales, pues es por lo mismo que decíamos, o sea, las necesidades de hace un año no eran usar ese tipo de plataformas, no eran usar correo, no eran usar esto, ¿por qué? Porque pues íbamos a presenciales, todo se entregaba en persona, hablábamos en persona, nos veíamos, teníamos al lado, y pues obviamente la necesidad cambió de repente y tuvimos que adaptarnos a fuerza, o sea, pues por eso creo que muchos no. Exacto, por eso creo que muchos no sabían y los mismos profes igual porque pues no era la necesidad de ese momento. Siento que también eso influye. La cultura va cambiando también de acuerdo a nuestras necesidades y de lo nuevo que va surgiendo, los nuevos problemas. Sí, exacto, se va creando una nueva cultura. Exacto. Ajá. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Alguien ¿Se quiera decir? se imaginan una cultura en el que literalmente ya no hagan como que tipo rituales, sino nada más, todo con internet? O sea, en un futuro muy lejano, o bueno, no tanto, ¿verdad? Pero pueden imaginar. No entendí lo que quisiste plantear, Dianita. Ni yo, no pude comprender. Sí, o sea, Alex. hagan de cuenta de que nosotros, por ejemplo, tomando en cuenta de nuevo lo de Día de Muertos, ¿no? De que, nos reunimos con nuestras familias, hacemos los altares de muertos, pues entonces que la cultura vaya avanzando a tal punto en el que todo eso lo hagamos como que digital, de hacer una aplicación en el que hagas tu altar de muerto y ya después hacen videollamada con la familia. Ay, O cosas pobrecitos así. muertos, no van a comer nada. Ajá, pues realmente entonces ya no se irían a las tumbas, o tal vez en ese tiempo ya no existirían las tumbas, porque se supone que eso lo hacen, la mayoría de familias van hasta la tumba de las Exacto. personas y cosas así. Y pues no sé, o sea, estaría muy raro, pero tampoco lo veo imposible, porque pues ya todo puede pasar. Ya, Sí, espérate lo inesperado. sí, de hecho, o sea, por ejemplo, nuestros abuelos, ¿cómo se iban a esperar todo esto? O sea, clases en línea, el uso de las redes sociales para todo, o sea, y es que para socializar necesitas internet, para hacer tareas necesitas internet, para todo, o sea, se ocupa internet ya Para tener, necesitas estar conectada a internet. o sea, no voy, ¿verdad? pues, o sea, sí, ya, o sea, realmente el internet hagan de cuenta que el sistema solar el sol es el internet y los planetas somos todos nosotros y nuestras actividades, algo así. Sí, de hecho, sí. Sí. Y pues sí, ahora prácticamente ya todos nos estamos moviendo con el internet, incluso los automóviles que utilizan internet. Ya todo tiene algo así.
Y pues el internet ahorita en tiempos de COVID, se puede decir de pandemia, ayudó mucho. Por ejemplo, a familias que no se van a poder ver en estas épocas, cosas así. O sea, está ayudando también. Pues bueno, fue un gusto platicar con ustedes un ratito sobre estos temas. Fue Igualmente, acogedor. Estuvo bonito. todo muy agradable. Así es. Bueno, Nos bye. vemos. Adiós. Chao.